un día especial, porque es un nuevo cumpleaños de San Carlos. San Carlos, cabecera del partido de Bolívar. Los bolivarenses a veces cometemos el error de achicar los nombres y por ahí decimos que somos de Bolívar y que la ciudad es Bolívar. En realidad, nuestra ciudad recibió el nombre de San Carlos y el partido de Bolívar. El partido que fue creado allá por 1877, en noviembre de 1877. Ahí está. El partido fue creado en noviembre de 1877 y en el mismo decreto de creación se estableció que se iba a fundar una ciudad con el nombre de San Carlos, cabecera de este partido, en el lugar donde se encontraba el fortín del mismo nombre. El fortín se encontraba unos 11 kilómetros hacia el norte, más o menos por donde ustedes ven que está el paraje de los Cuatro Vientos, y por razones que después vamos a explicar, se terminó fundando la ciudad aquí. Como siempre explicamos el motivo del lugar elegido, vamos a decir que este lugar lo elegimos hoy porque era exactamente el camino de entrada. Esta calle que vemos aquí, que es la Rodríguez Peña, era en otro tiempo un camino real que se había formado, solo naturalmente, como consecuencia de ser primero una rastrillada. Esos caminos que usaban los indios y que se iba haciendo solo y que lo usaban para entrar y salir de la zona de Salinas Grandes. Por acá salían con los malones, por acá salían con el ganado y se iban para Carué, y de Carué después rumbeaban para el lado de Chile, donde vendían todo lo que habían podido levantar en el campo, en su acción que perjudicaba obviamente los intereses económicos de los blancos. Este lugar es elegido porque tradicionalmente era la rastrillada, y era la rastrillada por algo. Era la rastrillada porque todo lo que nos rodeaba era desierto, y por lo tanto para transitar por el desierto hay que hacer algún camino por donde haya agua. Esto es lo que se conoce normalmente como el camino de las lagunas. Había lagunas naturales, algunas de carácter permanente y otras solamente transitorias, que venían siguiendo una línea desde Lobos, que pasaban por la laguna Mulitas en 25 de Mayo, pasaban por Huetel en su laguna, pasaban por la laguna de Lunco en Del Valle, pasaban por Pichicarué, aquí por la ruta 65, pasaban por aquí, por las Cinco Hermanas, que era lo que nosotros hoy conocemos como las Acollaradas. Seguía luego por la Laguna del Cura, la Cabeza de Buey, llegaban después al Tordillo, y así seguía su camino hasta llegar a Guaminí, la Laguna del Monte. Si vemos nuestros, digamos, planos actuales, vamos a ver que por ahí, más o menos, también siguió después el ferrocarril, y que por ahí también después siguieron la vieja Ruta 40, que es justamente la que viene paralela al ferrocarril. Los pueblos se fueron construyendo en esa zona, porque ya era un camino hecho y porque había agua asegurada. En aquella época no había perforaciones de pozos, en aquella época no había agua corriente, por lo tanto es muy común ver que los pueblos de aquellos tiempos están construidos al borde de las lagunas.
Y por esta razón, en los ciclos húmedos, cuando las lluvias son más que la media, muchos de esos pueblos se inundan, pero justamente porque están construidos en el área de inundación de las lagunas. Así fue que esta zona este sector, fue transitado desde 1710, 1720, por las expediciones que anualmente salían de Buenos Aires a buscar sal, a las salinas, porque la sal era un elemento esencial, sin el cual Buenos Aires no hubiera podido vivir. Entre otras cosas porque la sal era lo que usaban para conservar las carnes, pero la sal también se usaba para fabricar la pólvora. La sal se usaba para conservar los cueros que se exportaban. Por lo tanto, era necesario la sal. Y entonces el Cabildo de Buenos Aires, a partir de esa fecha, empieza a organizar expediciones anuales, si el tiempo lo permitía, a veces cada 2 años, en donde gran parte de los comerciantes de aquella zona juntaban una enorme cantidad de carretas tiradas por bueyes y eran escoltados en ese momento por el regimiento que tenía la guardia de la frontera, que no era ni más ni menos que los blandengues. Los blandengues de la frontera han cruzado esta zona muchísimas veces e incluso ha sido también objeto de muchos combates entre indios y blancos, y también la Cabeza del Buey, más allí, unos 10 kilómetros, fue un centro de reunión importante de los indios antes de empezar los malones. Antes de empezar los malones, más o menos de esta zona, se reunían en la Cabeza del Buey, ahí se surtían del agua suficiente, se surtían de todo lo que hiciera falta, y arrancaban para lo que era ya la provincia más habitada. Y volvían por el mismo camino. Esta circunstancia que se repetía sistemáticamente hizo que cuando viene la conquista del desierto, cuando se producen las expediciones y después la conquista, se fuera localizando fortines a medida que se iba avanzando, la línea de frontera, se iban localizando fortines. Y esos fortines, que estaban cerca de las lagunas, cumplían una doble función. Por un lado, asegurar que la gente se pudiera radicar en el campo, y por el otro lado, impedir de alguna manera o dificultar la salida del malón, no la entrada, porque el malón no entraba todo junto, iban entrando en cuotas, iban entrando por distintos lugares, pero para salir tenían que salir todos juntos. Entonces la única forma de defensa contra el malón, más que contra el malón, contra lo que se llevaban para defender la propiedad privada, digamos así, el ganado, era establecer una línea de fortines y a partir de ahí cortarles la salida. Yendo un poquito hacia atrás, esta zona tiene la importancia de que fue transitada muchas veces por un personaje importante en la frontera de Buenos Aires, que era el jefe de la frontera y a su vez era el jefe del regimiento de blandengues, y que se llamaba Francisco Balcarce. Este señor, que organizó el regimiento y le dio una buena calidad, no solamente combativa, sino digamos así, formativa de pueblos, es herido en un combate en la Cabeza del Buey y es trasladado de urgencia en una carretilla, que eran carritos chicos de 2 ruedas, las carretas eran de 4 y las carretillas de 2, de urgencia por su hijo, un joven alférez. Pasan por este camino, pasan siguiendo las lagunas hasta que llegan a Del Valle, y ahí en Del Valle muere Balcarce padre, y sus restos son trasladados al cuartel central que ellos tenían, que estaba en Mercedes. Quien lo acompaña en esa campaña y quien después
tiene el doloroso deber de transportarlo hasta su lugar de entierro, es su hijo, un alférez de 15 años que se llamaba Antonio González Balcarce, que da la casualidad que ese es el mismo oficial González Balcarce que después es prisionero de los ingleses, es el mismo Balcarce que después pelea contra Napoleón en España, es el mismo Balcarce que cuando vuelve comanda la expedición al norte que obtiene el triunfo de Suipacha, y es el mismo Balcarce que después es segundo jefe de San Martín en el ejército de los Andes, y es el mismo Balcarce que es el padre de Mariano Balcarce, que se casa con la hija de San Martín. Así que fíjense las vueltas de la historia. Por este lugar también pasó alguien que tuvo que ver con los blandengues y con San Martín. Es una cosa que por ahí tenemos que conocerla, porque le da relieve histórico a nuestra ciudad. Hay otras ciudades que yo veo que, no sé, se detuvo a tomar agua el caballo del general Pirulo y hay una placa y hay un guía que te explica que aquí pasó el general Pirulo. Bueno, yo creo que nosotros también tenemos un rico acervo histórico, un patrimonio cultural que deberíamos conocer para poder difundirlo y de paso, como hablábamos hoy en una nota, sentirnos también orgullosos de estar habitando este lugar que tiene tan rica historia. Dijimos, comenzada la conquista, allá por 1872, en el Fortín San Carlos, se produce la última gran batalla de Calfucurá, que nosotros conocemos como la batalla de San Carlos. Se produce ahí exactamente porque ahí tenía que pasar, porque por ahí iba a pasar el Malón de vuelta, esquivando otros dos fortines que poco tiempo antes se habían hecho, uno que se llamaba Quenehuín, más o menos a la altura de la bajada de la Nicolasa por la ruta 65, y otro que se llamaba Hombre sin Miedo, más o menos a la altura del acceso del valle por la ruta 205. Había un triángulo de fortines conectados a poca distancia, que eran los que, cuando sonaba cualquiera de los cañones de señales, como los que están en la puerta del Museo Florentino Meguino, que no eran cañones para matar, eran cañones de señales, para avisar que venía el Malón, la tropa de los fortines se juntaba y salía corriendo para donde había sonado el cañón. Esta vez el cañón sonó en San Carlos. Y ahí dan aviso a toda la tropa que estuviera cerca, y no tan cerca como la que estaba en Bahía, que se vinieron a galope tendido para parar el Malón acá en San Carlos. Acá se produce la famosa batalla, en donde participan, dentro de la campaña de la conquista del desierto, no hubo grandes batallas. La única grande fue la batalla de San Carlos, en donde participaron 6.000 hombres, 6.000, de los cuales 4.500 eran indígenas, aborígenes, indios, naturales, y el resto blancos. Es decir, que fue una gran batalla entre indios, pero unos respondían al gobierno y otros no. Calfucurá no es derrotado en esa batalla porque en realidad él pretendía llevarse el ganado. Tenía 6.000 hombres. Es decir, que si hubiera querido, al Fortín San Carlos, al Quenehuín, al Hombre sin Miedo y a la tropa de Ignacio Riva, directamente los hubiera pasado por arriba. Pero no le interesaba eso, en realidad lo que le interesaba era poder llevarse el ganado. Entonces destina la mitad de su tropa, 3.000 hombres, a combatir con los blancos. Y la otra mitad se dedica al arreo. Es decir, que por acá también pasó la batalla de San Carlos. Porque no fue una batalla como las de antes, típica, en donde en un solo lugar se encontraban dos ejércitos y se mataban ahí. Esta fue una pelea de encuentros, una pelea casi callejera, se podría decir, en donde hubo un gran encontronazo, los indios retrocedieron, las tropas nacionales se reagruparon, hubo otro encontronazo, retrocedieron, se reagruparon, así una persecución que duró desde el monolito de los Cuatro Vientos más o menos hasta la laguna Cabeza del Buey. Es decir, que por acá también pasaron peleando y por acá también se desarrolló la batalla de San Carlos. Pasado ese tiempo, 1872, ya Calfucurá no vuelve a intentar por acá grandes malones
y se van estableciendo más fortines. Y en 1876, como dice por aquí la placa, siguiendo la misma ruta, pasa la expedición que va a fundar el pueblo de Guaminí, con el general Nicolás Levalle. Y entonces ya había dos grandes pueblos, 25 de Mayo y Guaminí. Y en el medio quedaban tres fuertes, acá, uno que se había hecho en Urdampilleta, a la altura del Deseado, ¿sí? Y otros fortines que se fueron haciendo por el camino a Guaminí. Entonces había que crear una ciudad. En 1871 se había producido una peste muy grande en Buenos Aires, una epidemia de fiebre amarilla, y que se llevó muchísimos muertos, algunos calculan 40.000 personas, otros menos, y no estaba preparada, digamos, la medicina en Buenos Aires para combatir este tipo de cosas, no estaba preparada. Entonces un médico generalista de origen venezolano es el que administra y organiza cómo se va a pelear contra la peste, y en menos de un año la derrotan y no hay más fiebre amarilla. Ese médico venezolano es premiado por el gobierno con un pedazo de tierra, y él pide que le hagan un homenaje a su país, no a él, sino a su país, algún día cuando creen algún pueblo. Y en 1877, cuando se crea el primer pueblo entre 25 de Mayo y Guaminí, el gobierno de la provincia decide crear el partido de Bolívar en homenaje a la República de Venezuela y ponerle el nombre de San Carlos a la ciudad en homenaje al fortín que había sido, o como recordatorio del fortín que había sido el escenario de la última gran batalla de Calpucurá. A partir de ahí, de noviembre de 1877, se empieza a armar la expedición que iba a venir comandada por Rafael Hernández, que iba a ser el agrimensor que iba a diseñar la ciudad, y llegan al fortín, y allá se van a poner a construir la ciudad, y se encuentran con que el terreno es privado, que el fortín está en un campo privado, y en consecuencia el dueño no daba permiso para que ahí se hiciera un pueblo. Los acompaña hasta donde termina la estancia, y a partir de ahí, que sería más o menos a la altura de la casa donde está allá frente a donde está la rural, para no hacer nombre, donde está la rural, ahí terminaba el campo. Entonces a partir de ahí empiezan a elegir el lugar para hacer el pueblo. Buscan por acá, ven que esta zona es baja, que si bien está al lado del agua es baja, y buscan el punto más alto o más cómodo para, llegado el caso del escurrimiento de aguas, que es la plaza que hoy conocemos como Alsina. Y a partir de ahí, del 2 de marzo de 1878, es donde Rafael Hernández elige el lugar de donde va a ser la plaza, a partir de la cual, alrededor de la cual se va a construir el pueblo, lo tomamos como fecha de fundación de San Carlos. No hay un acta de fundación, no hay una piedra fundamental, porque el pueblo se fundó así, empezando a hacerlo, sin palabras, sin actas, simplemente se empezó a hacerlo. Y una vez que se empezó a hacerlo, en pocos meses ya tenía previstas sus lugares para las quintas, sus lugares para las plazas, el lugar para lo que iba a ser el Palacio Municipal, la iglesia que tiene una historia aparte, en fin, todo lo que es un pueblo, en un típico damero español. El diseño de Rafael Hernández fue el de un damero español, como se hacían los pueblos en España, cuadrado, 16 por 16, con una plaza equidistante en cada una de los cuatro cuadrículas grandes, y 10 plazas, 2 allá a la altura de la estación, 2 en el centro, 2 donde hoy está el estadio municipal, 2 donde está la terminal de micros y 2 donde está la sociedad rural. Ese era el diseño de la ciudad, ese era el ejido o ejido urbano, que incluía dentro de ese ejido urbano gran parte de las 5 lagunas originales, que eran las 5 hermanas, que hoy conocemos como la Saco Cerrada, aunque quedó una sola. Por esta razón, le contábamos a los chicos que hasta 1920, por ahí, el área de inundación de la laguna llegaba
hasta el Colegio Cervantes, como mínimo. Después esos terrenos se fueron rellenando y ya fue quedando más allá, más tirando al parque, hasta que ya para la década de 70 se inundaba todo lo que conocemos como el barrio de Las Llamas, que es 1 o 2 cuadras más allá. Toda esa zona era inundable, también se rellenó, y fueron quedando lagunas chicas que después se rellenaron, donde se construyó el Colegio Nacional, la ENET y el barrio Anteo Gasparri. Y entonces después quedaban solamente 2 lagunas: la central, que había sido calzada en 1933, y la laguna detrás de la pileta del parque. La laguna detrás de la pileta del parque se rellenó en el 90, con todo el barro que se sacó al limpiar la laguna central. Y ya a partir de ahí quedó todo, digamos, la última laguna se llenó, que es el predio que actualmente se dedica para Me Encanta Bolívar. Es decir, la historia de nuestro pueblo es hermosa, es grande, es amplia, es digna de ser conocida y es más digna de ser enseñada. Por esto no nos alcanza con una ofrenda floral. Hoy queremos estar en este lugar porque tiene una implicancia. El otro lugar es un monolito dedicado a los fundadores de la ciudad, que se construyó para festejar el 25 aniversario. ¿Tá? Pero la ruta de entrada original era esta, y por acá pasaron todas las carretas, todos los bueyes, todos los soldados y todos los indios y todas las vacas que se llevaban también, ¿no? Por lo tanto, si uno tiene que buscar el centro histórico de la ciudad, el centro histórico de la ciudad está acá, sobre esta calle. Hay una anécdota muy linda, porque para mí es linda, cuando yo explicaba todo esto en el colegio secundario, que daba clase en el Cervantes, y le decía a los chicos, y por ahí lo daban las 7 también, le decía a los chicos: ¿ustedes saben por dónde pasaba el camino? No, digo, bueno, a ver, corra el banco un poquito para allá porque le voy a pisar un baile. Porque estábamos justo a la altura de donde pasaban las cosas. Y bueno, y esos hechos hacían que después ellos se acordaran de por dónde había pasado. Y pasaba casi por donde yo estaba sentado en el banco. ¿Y dónde te sentaba? Acá, listo, ya sabés que pasaba por ahí. Yo quiero agradecerles a ustedes la paciencia que me tienen en este tipo de charlas, tanto a los que se están comiendo el sol ahora, gracias también a César que en este momento se apiadó y me puso una sombrilla, y a todos los que están siguiéndolo por las redes. Y mi mensaje es que no olviden la historia. La historia no es una cosa pesada, y es una cosa importante, porque esa historia es la que marca de dónde viene, y hay que saber de dónde se viene, como siempre decimos, para saber a dónde vamos. Feliz cumpleaños San Carlos, y gracias, chicos, por la paciencia.